¿Me escuchás? Ahí estamos. Bueno, Hola chicos, ¿cómo están? Si no conecta, denle en F5 de vuelta. bien, ¿te parece que empiece entonces, Claudia? Sí, Marce, cuando quieras. Te presentás y empiezan los chicos. Ahí están, se están Dale. escuchando. Bueno, fantástico. Bueno, ¿cómo están todos? Acá, mira cuánta gente. Bueno, súper contenta de estar con ustedes, empezando esta diplomatura en autopsia psicológica y en una técnica especial, bueno, para realizar la autopsia paso a paso. Varios de ustedes ya me conocen, saben que soy Marcela Escarafía, soy licenciada en psicología, soy perito oficial del Poder Judicial de Córdoba, Argentina, desde hace 30 años, soy magíster en neuropsicología, bueno, soy miembro de varias asociaciones, además soy terapeuta, hago Gestalt, hago terapia de aceptación y compromiso, MDR, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les cuento con respecto a esto, lo que vamos a hacer? Miren, ustedes saben que, no sé si lo conocen, a Cabello, Vicente Cabello, es el Freud de la psiquiatría forense acá en Argentina. Y Cabello decía, eh, la fenomenología de una emoción violenta está reservada para la sensibilidad de unos pocos. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué querrá decir Cabello con esto? ¿Y cuál será la sensibilidad que hay que tener, ¿no? Tan especial para una emoción violenta. Bueno, después la primera vez que yo tuve una emoción violenta, un caso de emoción violenta, me di cuenta. Y la verdad, es tan difícil hacer un diagnóstico de emoción violenta, tan difícil. Y la verdad es que meterse en la piel del otro, llegar al fondo de las sensaciones, de las emociones, de los pensamientos del otro en una circunstancia de emoción violenta, no es tan fácil, ¿no? Y además ver la fenomenología y detectar todos los elementos que aparecen no es fácil. Bueno, ahí entendí yo lo que decía Cabello, y yo les digo lo mismo con respecto a la autopsia psicológica. Porque ustedes saben que la autopsia psicológica es una reconstrucción de la personalidad de alguien que ha fallecido, ¿no es cierto? Es una reconstrucción retrospectiva, un análisis retrospectivo. Bueno, el punto es que tenemos varios protocolos de intervención. El más conocido es el MAPI, que es el modelo de autopsia psicológica integrada, que es de Teresita García Pérez, que es una cubana. Bueno, y la verdad es que este protocolo está muy bueno porque es transcultural, está validado, es confiable, puede ser verificable por 3 peritos que lo apliquen simultáneamente, etcétera, etcétera, etcétera. Además están todos los elementos tenidos en cuenta ahí para indagar, para fijarse, para evaluar, para profundizar, etcétera. Pero hay una parte que tiene que ver con llegar a la profundidad de la esencia de una persona que no está en el MAPIC y que no está en ningún protocolo. Y que yo creo que esto es lo que permite, lo que le da a la autopsia psicológica o un trabajo de autopsia psicológica, esta particularidad de poder conectarse con la persona fallecida y pensar como él, sentir como él, eh, experimentar como él, imaginarse, poder imaginar, poder meterse en esa piel. Y esto es lo que yo les quiero transmitir a ustedes. No es una tarea fácil, se logra con la experiencia, pero yo creo que se puede. Este diplomado está armado, lo he organizado de una manera tal en donde puedo brindarle a todos ustedes
las herramientas para que así sea, ¿sí? Yo quiero que recorran conmigo la experiencia de la autopsia psicológica. Vamos a trabajar sobre un caso, que es el caso Alós. Es un caso que fue muy significativo para mí, porque fue paradigmático para mí. Realmente yo nunca me había pasado de despertarme pensando en un caso y acostarme pensando en un caso y no poder pensar en ninguna otra cosa durante 3 meses, que fue lo que me pasó con Alos. Porque fue tan complicada, había tantos ingredientes, era tan fácil perder el lineamiento, la objetividad, eh, salirse de lo que era el objetivo de intervención, de abordaje, había tantos ingredientes políticos, jurídicos, que comprometían la objetividad. Bueno, entonces, la verdad que este caso es muy interesante, por lo menos para mí fue el más apasionante que tuve, ese y otro que ya les voy a contar cuál es. Fue muy apasionante este caso, pero la verdad me quitaba el sueño. Bueno, yo les quiero transmitir a ustedes y quiero que vivencien conmigo lo que significó esto y cómo fue tratar de ponerse en la piel de esta persona que fallece de una manera muy controvertida. El momento en que fallece y el modo en que fallece. Así que yo les voy a ir pasando todo el material. Van a trabajar mucho, les aviso que van a trabajar mucho, les voy a dar mucha tarea. De teoría vamos a ver hoy un poco de teoría, pero ya en la segunda clase, que es el viernes, vamos a empezar con práctica. ¿Por qué? Porque ya el viernes le voy a pasar el expediente del caso, porque quiero que lo empiecen a leer y quiero que empiecen a hacer un organigrama, un familiograma, un sociograma, es decir, que ustedes empiecen a configurarse cómo era el mundo y de qué se trataba este caso. Son varios cuerpos de expediente, por lo tanto van a tener bastante para leer. Bueno, está muy interesante, así que se van a entretener bastante. Y después vamos a trabajar en las clases subsiguientes con un poco de lo que es la entrevista cognitiva para saber cómo hacer las entrevistas a las personas que vamos a abordar y vamos a hablar un poco de psicología del testimonio que tiene que ver con memoria de testigos y que puede alterar la memoria de un testigo. Sobre todo cuando nosotros hacemos preguntas que son inadecuadas o que no son procedentes, ¿sí? Entonces, el contexto que vamos a generar en una entrevista y la forma en que vamos a abordar al entrevistado también va a definir lo que él nos puede contestar. Entonces, un poquitito de eso también vamos a ver. Y bueno, y vamos a seguir trabajando siempre con el caso. Todo lo demás, o sea que tenemos 4 clases en donde vamos a ver un poco de teoría, un poco de práctica. Todo lo demás va a ser práctica, porque vamos a ir viendo todas las entrevistas que se están haciendo. Bueno, vamos a ir trabajando simultáneamente con un poco de teoría y un poco de práctica. Los que me conocen saben que las clases están planteadas para un tiempo determinado y que yo siempre me voy de ese tiempo porque es como que me parece que falta, que quiero decirles más, que quiero, bueno. Así que de alguna manera esta va a ser la dinámica. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Y es que me pueden interrumpir. ¿Sí? Si quieren hacer preguntas, por favor, las pasan por el chat. Claudia me va a interrumpir, porque yo no estoy concentrada en lo que digo, entonces mucho no voy a leer el chat, pero Claudia me va a ir interrumpiendo y está bueno que vayamos haciendo un intercambio. Bueno, ahí vamos entonces a empezar con la clase, ¿sí? Bien. No pasa el... Está bueno porque no pasa... A ver, déjenme ver. No está pasando el power. Si no, cerralo, Marce, y volvelo a abrir. Y ni siquiera me quiere cerrar porque no encuentro acá. Tengo un problema.
A ver, ahí se ve. No, Marce, todavía no compartiste la pantalla. Ya, déjame ver. Ahí, Ahí está. bueno, ahí está. Bueno, entonces ahora vamos con la clase. Vamos a hablar un poco de la historia de la psicología forense. Uno tiene que empezar sí o sí por donde comienzan las cosas. Bien. El primer antecedente es en 1947, fíjense, hace bastante tiempo, en La Habana. Resulta que llega un barco al puerto de La Habana, ¿sí? Y, este, pero resulta que llega ahí con un muerto, que era Jack Lester Me. ¿Qué pasó? Él había salido de Miami con su novia o con su pareja y muere él en el camino. ¿Quién lo mata? Su pareja. El tema es que la detienen a esta mujer, pero resulta ser de que el abogado defensor de esta mujer plantea una legítima defensa. Entonces él pide una especie de autopsia, es decir, un análisis retrospectivo para perfilar la personalidad, y ahí se descubre, este sujeto había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial, y ahí se descubre que tenía un diario íntimo en donde hablaba de cuestiones sexuales, de cuestiones violentas, había una historia clínica en un hospital militar donde él estuvo internado, y en la historia clínica tenía un diagnóstico de trastorno de personalidad centrado en la vida sexual. Entonces, este abogado defensor termina diciendo, este sujeto era normal y peligroso, y puede comprobar de que había violencia de género, que en ese momento no se llamaba violencia de género, pero que esta mujer estaba sometida, amenazada, y que en un momento, en una pelea, ella se defiende y él termina muerto. Entonces, ese es el primer antecedente de la autopsia psicológica. Después, en el año 50, un médico forense de California, ¿sí? Teodoro Cuffy, resulta ser de que cuando él hace las autopsias, había algunas situaciones en donde no podía decidir si eran suicidio o accidente. Por ejemplo, alguien que se había electrocutado, supongan ustedes. Entonces decía, a ver si se expuso a una situación de riesgo o se quiso morir. Bueno, entonces, ¿qué hace él? Manda todas estas causas al Centro de Prevención del Suicidio para que se haga una investigación. Entonces se forma un equipo interdisciplinario que eran médicos, psicólogos, no, psicólogos no, psiquiatras, Schneidman, Farbero y Littman. Littman lo he puesto como el más grande porque ya van a ver que tiene después un protagonismo en el desarrollo de la autopsia psicológica. Y ellos describen todo el detalle del procedimiento que hacen en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí se acuña el término de autopsia psicológica. Bueno, este Littman en el 61, fíjense que pasan unos años, crea una guía a partir de estas experiencias. Y miren ustedes que pasan 18 años más, o sea que es como que esto queda ahí, pasan 18 años más para que Terroba y Saldijeral de México propongan un método confiable, entre comillas. Confiable porque sí, se dice que es confiable, pero ellos mismos dicen, a medida que van haciendo las investigaciones y cuando hacen su primera publicación, dicen, sí, esto es confiable, pero tenemos que sistematizar mejor los criterios. Bueno, y eso queda pendiente. En el 80, la Asociación Médica Americana se interesa por la autopsia psicológica con fines de prevención, digamos, por el tema de que había alta tasa de suicidio, se empieza a ver. Bueno, en el 83, en México, un grupo de psiquiatras validan un método con un estudio de 10 casos. Después, en el 95, Colombia empieza a incursionar. Colombia tiene mucho desarrollo en psicología forense. Empiezan a incursionar en esto
En el 97, fíjense, se empieza a usar en Chile y en Honduras. Y fíjense ustedes que en el 97, Teresita García Pérez, que es la que diseña el MAPI, va al Congreso Interamericano de Psicología Forense y empieza a contar ahí de que que ellos están usando esta técnica, que está muy novedosa, qué sé yo. Y en el 97 termina de armar el MAPI y lo presenta en Cuba en el siguiente congreso de la Asociación Iberoamericana de Interamericana de Psicología Jurídica, lo presenta ahí, y después lo publica en el 99, ¿está? Bueno, la autopsia psicológica pertenece al campo de lo que se llaman las evaluaciones reconstructivas. ¿Por qué? Porque vamos a reconstruir un perfil psicológico de alguien que ya no está. Entonces no vamos a construir algo que está, sino reconstruir algo, ¿sí?, que ha desaparecido. Lo vamos a reconstruir a partir de los datos que vayamos obteniendo, que vamos a ver cuáles son. Y también pertenece al campo de los perfiles de personalidad criminal. ¿Por qué? Porque conociendo a la víctima, si se ha suicidado porque a una circunstancia especial la llevó en suicidio o porque se ha sido asesinada por alguien, ¿está bien? Digamos, conocer a la víctima también permite, sobre todo si esta víctima ha estado relacionada con alguien que la llevó al suicidio o que la mató, permite también perfilar al victimario o a quien la llevó a esta situación, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos permite conocer a la víctima y armar el perfil de personalidad, saber qué estaba pasando y cuáles eran los detalles de esta relación, qué era lo que había afectado tanto, qué podría haber afectado tanto a esta víctima conociéndola y conociendo sus puntos vulnerables, ¿sí? Podemos imaginarnos cuáles son las conductas que este sujeto puede haber tenido para afectar esos puntos vulnerables que la llevaron a tomar esa decisión. Por ejemplo, en el caso de un suicidio. Entonces está bastante bueno, digamos, porque no solamente podemos perfilar a la víctima, sino que podemos perfilar también al criminal en caso de haberlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en una autopsia psicológica? Vamos a recolectar datos para hacer un análisis retrospectivo, ¿sí? Que es construir, que significa construir un perfil psicológico. Una de las cosas que vamos a determinar en ese análisis retrospectivo es cuál era el estado mental antes del fallecimiento, porque nosotros queremos saber, ¿sabía lo que estaba pasando en ese momento? Miren, yo tuve un caso hace un tiempo de una chica que empieza a consumir sustancias, un estudiante. ¿Saben dónde fue este caso? Es una chica que vivía al frente de tribunales y en un edificio que hay al frente de tribunales donde yo trabajo. Bueno, y esta chica se tiró de un piso, no sé si era del piso 12, del piso 9, bueno, se tira de ahí. Resulta ser que pide la autopsia psicológica y esta chica vivía ahí, era estudiante y tenía un novio que era extranjero y ella empieza a consumir sustancias con este novio y en un estado de alteración de la conciencia, ¿sí? Se tira. O sea, parece ser que fue un accidente. Entonces, de alguna manera, determinar el estado de conciencia o el estado mental antes del fallecimiento nos dice cómo es que alguien se colocó en una situación tal que pudiera terminar con su vida. Tanto porque se expuso, tanto porque buscó la muerte, tanto porque no pudo prevenir su propia muerte a manos de otra persona. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes de la autopsia psicológica. Ustedes saben ya, esto no hace falta que lo diga, pero lo deben saber, en qué casos vamos a hacer una autopsia psicológica. Bueno, en caso de muerte de etiología dudosa. No sabemos si ha sido suicidio, homicidio, accidente o, excepcionalmente, muerte natural. Bien, ¿para qué se usa? Para describir un modo de muerte en función de la condición mental de la víctima. Es decir, la condición mental, como dije recién, influyó
en el modo de muerte de la víctima, si hubiera estado en otra condición mental, si las circunstancias hubieran sido otras y la condición mental hubiera sido otra, hubiéramos llegado a esta situación, hubiera tomado esta decisión, hubiera muerto de esta manera. Nosotros no vamos a determinar de qué murió, la causa de la muerte, ¿quién la dice? El médico forense. No vamos a decidir si la asesinaron o si quién la asesinó. Y ojo, que esa es una de las cosas que puede ser un factor de error, porque tarde o temprano nos ponemos en investigadores, ¿sí? En fiscales nos ponemos. Y empezamos a pensar, pero no será que lo mataron, pero no será que acá pasó otra cosa, no será que tarde o temprano nos metemos por ese lugar. Por eso es importante que trabajemos en equipo. Y otra de las cosas, interrumpo para decirles que una de las cosas que vamos a hacer para que ustedes trabajen mejor y se organicen mejor, es que vamos a armar equipos. Eso ya lo vamos a ir decidiendo, ¿sí? Vamos a tratar de formar equipos que ustedes se conecten, que eso ya lo va a decidir Federico, el método, ¿sí? Para que se conecten entre profesionales de distintas disciplinas, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar en equipo y puedan hacer análisis desde distintas perspectivas del material que van a tener. Así que me parece que eso va a enriquecer mucho el trabajo de ustedes. Y presentar el examen final, digamos, va a tener que ver con esto también, ¿no? Con un trabajo en equipo, además de lo que vamos a ir haciendo. Bueno, que ya lo vamos a hablar a eso. Entonces tenemos un modo de muerte. No vamos a decidir nosotros, ya les digo, quién lo mató, la causa de la muerte, no. ¿Sí? Pero sí la condición mental vamos a tratar de definir. Muy bien. La motivación. No es fácil advertir cuál es la motivación, porque tenemos que ver nosotros qué lo motivó para exponerse a donde se expuso, a esa situación, a vincularse con alguien que lo iba a dañar o que la iba a dañar, ¿sí? O, ¿qué pasaba? Era una persona ingenua, era una persona que no podía evaluar con quién estaba, era una persona que a pesar de evaluar, no quería salir, no podía salir. ¿Qué lo motivaba a seguir estando en esa? ¿Qué lo motivó a tener conductas para suicidas o conductas de riesgo? ¿Qué lo motivó a querer morir y a matarse? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue? Y también dentro de las motivaciones, nosotros tenemos que descubrir cuál fue el punto de quiebre. Y eso es fundamental. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Y a veces, miren, no siempre se puede llegar a determinar ese elemento. A veces podemos estar cerca. No siempre vamos a llegar a una conclusión certera. Las veces que llegamos a una conclusión certera son las menos. Bueno, ya vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? Porque también hay una forma de decir lo que hay que decir en un informe. Nosotros no vamos a poner en el informe si se suicidó o lo más probable es que se suicidara. No, nosotros vamos a decir, ¿tenía indicadores de riesgo suicida? Sí, no. Los indicadores eran altos, eran bajos, las probabilidades, ¿eh? Pero no vamos a decir sí, con certeza sí, acá lo mataron. No, no, nosotros no vamos a decir eso. ¿Quién va a decir eso? El fiscal, el juez, quien investiga. Nosotros no vamos a decir eso. Nosotros lo que vamos a hacer es presentar todos los elementos necesarios para que la persona que investiga, el órgano, ¿sí?, diga lo que tiene que decir y tome esa decisión. Nosotros no vamos a hacer eso. Así que ojo con eso. Es muy difícil no decirlo, ¿eh? Sobre todo cuando uno está seguro. Pero bueno, actos y circunstancias durante el deceso. Los actos y las circunstancias, es decir, cuáles fueron sus últimos actos
No siempre se sabe, a veces sí se sabe, porque se puede reconstruir eso, inclusive, ¿no? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que rodearon al deceso? Son claves, chicos, claves, claves, claves. Porque, primero, nos habla de una dinámica del comportamiento. Esa dinámica del comportamiento traduce emociones, sentimientos, pensamientos, cogniciones, estados de ánimo, estados de conciencia, etcétera, etcétera. Alteraciones si las hubiera, intenciones. Entonces, eh, es clave cuáles fueron los actos y las circunstancias durante el deceso, porque también nos da pistas para poder eh, pensar que esto deviene de un antecedente y poder hipotetizar cuál es el antecedente y entonces ver dónde buscar. Ya lo vamos a ir viendo. Esto es armar un rompecabezas, chicos. Una red, ¿no? En donde uno tiene que encontrar las distintas puntas de los ovillos y desarmar un tejido y saber por dónde va. Eh, es complejo. Bien, obviamente se enfoca en el fallecido, ¿sí? Aunque también ya sabemos que se puede enfocar indirectamente en el autor, digamos, del homicidio, si es que fuera un homicidio. Los últimos días y horas, ya lo dije, a través de entrevistas a informantes y análisis de documentos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros, ese va a ser nuestro método. Pero no solamente vamos a entrevistar a personas que nos parecen que conocían el Oxiso, y vamos a analizar todos los documentos que haya disponibles y otros que vamos a procurar y vamos a buscar, ¿sí? Eh, Sino que también nosotros vamos a ir a distintos lugares. Por ejemplo, vamos a ir al lugar donde falleció. ¿Por qué eligió ese lugar? No es, digamos, indistinto dónde eligió para fallecer, si es que se suicidó, por ejemplo, o que terminara siendo asesinado en ese lugar. ¿Dónde, por dónde transitaba este sujeto? ¿Cómo era su hogar? ¿Cómo era su habitación? ¿Cómo era, digamos, cómo era su estilo de vida? Vamos a ir a todos los lugares por donde estuvo esta persona, porque todo eso nos va a dar pistas a nosotros de quién era esta persona. Ustedes acuérdense que nosotros nos tenemos que meter debajo de la piel. Y en la medida de lo posible tenemos que detectar hasta los sentimientos más íntimos, los pensamientos más recónditos, ¿sí? Ese es el punto de una autopsia psicológica. Describir cosas, cualquiera puede hacerlo, ¿se entiende? Pero meterse en la piel de alguien no es tan sencillo. Y ahí es donde, bueno, por lo menos ese es mi objetivo, cada vez que quiero pensar como él, quiero sentir como él o como ella, quiero meterme ahí, ¿no? Cada uno tiene su método, ustedes encontrarán el suyo, yo después les cuento cómo hago yo, pero bueno, vamos a ir, recién estuvimos hablando con Federico bueno, yo le dije que yo fui al lugar donde fallece a pero bueno, voy a volver a ir ahora, porque yo quería sentir lo que él sintió mientras iba bajo esa circunstancia, a esa hora, con ese nivel de luz y de oscuridad. Bueno, entonces voy a volver a ir, quiero pasarle fotos o ver si se pueden pasar, si se puede filmar, porque quiero que ustedes también vean eso y traten de sentir eso, ¿ah? De tener esa experiencia. Bueno, ahí lo estamos definiendo a todo esto. Se trata de que ustedes tengan todo el material necesario para que vivan la experiencia, ¿sí? Lo más profundamente posible, lo más genuinamente posible, para que ustedes puedan profundizar como se debe, como yo considero que se necesita. Bueno, dijimos esto que es un método retrospectivo, es indirecto, obviamente, porque no tenemos a la persona, y es post-mortem. Muy bien.
Y cuando nosotros empecemos a hacer la investigación y las entrevistas, vamos a ver que cada vez que vayamos a un lugar o cada vez que hagamos una entrevista a un familiar, a un amigo, al médico de cabecera, al psicólogo que lo estaba tratando, al psiquiatra que lo medicó, no sé, al compañero de trabajo, vamos a ir viendo que son distintas perspectivas. Cada persona conoce un aspecto de esta persona y porque no manifestamos nosotros todos nuestros aspectos en un solo lugar. Nunca vamos a ir a mostrar el rol de amante en el trabajo, obviamente, ni el rol de amigo, ni el rol de fiestero en el trabajo. Y tampoco vamos a funcionar así, digamos, con nuestros hijos, por ejemplo. Nuestros hijos somos papás, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a encontrar, fíjense, cuando nosotros hagamos las entrevistas, vayamos a los distintos lugares, porque también sabemos que una de las premisas de la autopsia psicológica es que la víctima deja huellas psíquicas en donde anduvo, por donde circuló, con quién se comunicó, en los lugares que habitó, etcétera, etcétera. Acá estoy viendo una pregunta, dice, ¿cuándo es el tiempo más propicio para empezar a hacer una autopsia psicológica? Considerado que los familiares estén en un proceso de luto. Bueno, les cuento para contestarle que se dice que hay que dejar pasar un tiempo prudencial por el tema del duelo y qué sé yo. Ese tiempo prudencial es no antes de un mes, no después de 6 meses. No antes de un mes por el tema del duelo, no después de 6 meses por el tema de cómo se altera la memoria a medida que va pasando el tiempo. Lo que yo les digo es que la realidad no es esa. La realidad es que uno empieza la autopsia cuando te ordenan empezar la autopsia. Chao. Entonces, no importa cuánto pasó, pasaron 15 días, 20 días, qué sé yo. En el caso que ahora ustedes con el que van a trabajar, a la persona que no se tocó hasta que pasó un mes, fue a la esposa del fallecido. ¿Por qué? Porque estaba puérpera. ¿Sí? Entonces, no solo ella estaba conectada con la vida y con la muerte a la vez, porque cuando fallece a ella tenía 8 meses y medio de embarazo. Tiene a la criatura, no daba para ir a entrevistarla. Sin embargo, la gente los investigadores, los detectives, investigadores de policía judicial, sí le hacen la entrevista. ¿Qué hicimos nosotros? Escuchamos la entrevista porque fue grabada, pero a ella no la abordamos y la abordamos en 2 oportunidades. Las 2 veces fuimos a su casa, porque además queríamos ver cómo vivía cuál era su casa. La acusación era de alguna manera que él se estaba enriqueciendo, queríamos ir a ver cómo era esa casa, cómo era esto. Bueno, y entonces decidimos empezar a entrevistar a otras personas antes que verla a ella, ¿no? Por una cuestión de prudencia. Pero bueno, había tanto apuro, el órgano jurídico estaba tan apurado, la fiscalía estaba tan apurada, había un lío político en el medio, se disputaban la causa, la justicia federal y la justicia provincial, era un lío bárbaro, fue una causa muy mediática esta, estaba la provincia metida, la política metida, digamos, ya después cuando les presente les voy a contar bien. Entonces, bueno, había mucho apuro, digamos. Entonces, nosotros esperamos, pero la verdad es que a veces uno empieza a hacer la autopsia después de 6 meses. Y les voy a decir una cosa, la psicología del testimonio, la psicología experimental, ¿no? Respecto de lo que es la memoria de testigos, no nos habilitaría a los 6 meses o a los 5 meses para empezar una autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque después de la semana de que ha pasado un evento, sobre todo si esa persona se ha comunicado con otras personas, ya hay una modificación del recuerdo. ¿Sí? El mismo duelo hace que se modifique el recuerdo por la etapa del duelo. Acuérdense, la primera etapa del duelo es de negación, de incredulidad, después viene el enojo, después viene la idealización, después viene, qué sé yo. Entonces, digamos, nosotros tenemos que saber en qué etapa del duelo está cada persona que vamos a abordar,
¿sí? Para saber más o menos en dónde estamos parados y cuáles son las variables que tenemos que manejar. Pero a veces no podemos soslayar, digamos, esas cosas, solamente saber que jugamos con esas variables y que las tenemos que tener en cuenta. Ahora, decidir cuándo vamos a hacer una autopsia, olvídalo. Y eso lo decide quien no nos pide ni nos ordenan hacer la autopsia. Funciona así el sistema. Marce, Sí, hola, hola, sí, te ¿qué tal? escucho. Disculpa que te interrumpa, saludo a todos, hola a todos los asistentes. Yo quería consultarte primero, no sé si estás viendo el chat, Sí, las preguntas. sí, Quería hacerte, porque estás consultando sobre el tiempo en el cual, por ejemplo, Tatiana que pregunta si puede estar dentro de las 72 horas, se puede hacer una autopsia psicológica, por ejemplo, en feminicidio. Y yo aprovecho, añado la pregunta de Tatiana. ¿Hay algún protocolo en el estudio de autopsia psicológica que recomienda tiempos mínimos para poder trabajar? sí, sí, sí hay protocolo, el MAPI, el Pero protocolo que voy a presentar la pero clase. habla sobre los tiempos. Sí, 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 sí. Dice entre 1 mes y 6 meses. Ajá, pero depende del tipo delictivo, por ejemplo, porque ahí está hablando Tatiana en feminicidios. No, en Eh, feminicidio les explico. Ninguna autopsia psicológica se puede empezar a las 72 horas y les voy a decir por qué. Porque no tenemos por dónde empezar. No tenemos un expediente que nos sirva como el dato. A las 72 horas recién se están ordenando algunas medidas de investigación. Decilo vos, Federico, a eso que has estado en una fiscalía. sí, No tenemos los datos necesarios para empezar, ¿sí? exactamente. No ¿Hay algunas sería, pruebas? Hay perdón. algunas, hay algunos elementos probatorios que el fiscal solicita una vez que se cuenta con los elementos mínimos, por ejemplo, de la misma manera, una reconstrucción virtual. Si nosotros no tenemos prueba pericial objetiva y conclusiones de peritos, no vamos a poder hacer una reconstrucción virtual. Y lo mismo pasa también cómo vamos a hacer una autopsia psicológica si de repente todavía no están incorporados los testimonios en el caso. Entonces, que va a ir el especialista en autopsia psicológica a hacer una entrevista antes de que se declare en juicio, eso es una inconsistencia que hay que tener en cuenta. Respecto a Diego, que pregunta si la autopsia psicológica tiene validez legal en juicio, permíteme, Marcia, hacer una aclaración ahí. La autopsia Sí, psicológica, lo que se pide como una prueba pericial, ¿sí? Es decir, con todo lo que es el procedimiento procesal, nuestro código procesal adjetivo, como una prueba pericial, con perito de parte, con puntos periciales, etc. Las conclusiones de la prueba pericial se van a valorar de acuerdo a la sana crítica racional, ¿sí? Pero tanto cualquier funcionario judicial, sea fiscal, juez de control, juez de cámara, está obligado a hacer una valoración de acuerdo a esta sana crítica racional de las conclusiones del experto volcadas en el proceso penal. exacto, exacto. Sí, eh, acá había una pregunta, dice si nos piden después de 4 años una autopsia, ¿es posible hacerla o rechazar el pedido? Uno no puede rechazar un pedido, puede recomendar, puede hacer recomendaciones, uno no puede rechazar un pedido de esta índole, puede recomendar y puede decir, mire, la verdad es que seguramente vamos a obtener pocos datos, pero no es que no se pueda hacer. Puede suceder que como ya ha pasado tanto tiempo, vamos a ver quizás situaciones viciadas, memorias viciadas, etcétera, etcétera, sesgos. Puede que no encontremos un montón de personas que hubieran sido claves, porque se cambiaron de domicilio, porque ya no se las puede encontrar, que eran claves en ese momento, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tuvimos una vez una autopsia psicológica, un chico que se tiró del 12.º piso, ¿no? Y aparentemente este chico tenía una novia que no conocía a nadie. Bueno, nos costó muchísimo dar con esa novia, pues la fiscalía no tenía ni el número de teléfono, ni sabía que se llamaba Mariana, pero nada más. Hasta que la conseguimos, hasta que logramos poder encontrarnos con ese chico. Bueno, ella tenía algunos datos que parece ser que el resto de sus amigos no tenía, ¿sí? Pero bueno, les quiero decir, si esto pasó a los meses, imagínense lo que puede pasar 4 años después. Uno puede hacer una recomendación, nunca negarse,
y poder decir, está bien, pero va a tener un límite, lo que yo puedo decir o lo que se puede investigar. Esto es. Y acá alguien hace una pregunta, y si ya se sabe que fue femicidio, ¿para qué van a hacer una autopsia psicológica? Bueno, se hace a veces para ver cuáles fueron las circunstancias y a veces para buscar agravantes, ¿sí? Porque se trata de precisar si había violencia de género, etcétera, 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 y también como ayuda para perfilar al imputado si el imputado se niega a hacer la pericia, por ejemplo, la pericia psicológica. Entonces, la autopsia serviría para eso, ¿no? Acá alguien dice que si la autopsia se puede hacer en una persona viva. Oh, no, la autopsia, como su nombre lo indica, es sobre una persona fallecida, no sobre alguien vivo. Bueno, entonces seguimos con esto. Vamos a ver factores comunes, es decir, las personas manifiestan una misma fachada, digamos, modos de ser, aspectos, ¿sí? En distintos lugares, ¿sí? Más o menos todo el mundo te va a decir, bueno, era una persona seria, una persona reservada, era, no sé, era ameno, era agradable, solícito, bueno, y puede que sea solícito en un montón de lados. Si alguien necesitaba ayuda, estaba presto para ayudar, y va a ser así con los amigos, va a ser así con la familia, va a ser así en su trabajo, va a ser... Estos son los factores comunes. Pero nosotros no solamente buscamos los factores comunes, es decir, qué era lo que mostraba, qué era lo que se veía de esta persona. Yo quiero el dato único, quiero saber qué hay detrás de eso, no porque alguien oculte cosas, sino porque hay un mundo interno que uno no anda mostrando por ahí, ¿ah? Que ese mundo que solamente uno conoce y que trasciende por comentarios, por caras, por estados de ánimo, por acciones, trasciende de alguna manera, de modo delicado, de modo sutil, y que otros van, ¿ah? Haciendo como sus supuestos o advirtiendo, etcétera. Gente como más sensible, o gente que convivía, y a veces le digo, la gente que convivía no enganchaba al fallecido, ¿eh? No puede describirlo en ese nivel de intimidad que uno necesita. No siempre el que vive con la persona fallecida te da el dato único. Mi experiencia es que no es así, ¿sí? Eh, eh, bueno, entonces el dato único, digamos, versus los factores comunes, nos van a ir completando el cuadro del perfil psicológico. Ay, no sé qué hice. Hice macana. Esperen. No sé qué hice. A ver, esperen. Vamos a hacer así. No. Oh. Dejar de compartir. Y vamos a volver ventana de la... Ahí está. Bueno, no sé si me escuchan ahí, si me ven, si ven la... Se escucha bien y se ve bien. Bueno, Marce, ahí continúo. me pregunta Mara, que se debe haber equivocado, me preguntó por privado si el teléfono del fallecido se puede utilizar en la autopsia psicológica. El teléfono del fallecido, Sí, ¿para qué? y para obtener información, me imagino. Bueno, ya van a ver ustedes que en este caso que vamos a trabajar, ¿sí? Se hace un análisis de todas las últimas llamadas, los mensajes que entraron y a quién llamó a él, los últimos, las últimas horas de vida. Y nosotros estuvimos en contacto con eso. Todo eso se los voy a pasar a ustedes para que vayan viendo. Es decir, van a pasar por la misma experiencia, digamos, que pasó mi equipo, ¿no? De ver todo el material e ir armando este rompecabezas. ¿Por qué se comunicó con uno? ¿Por qué no se comunicó con el otro? ¿No? ¿Por qué dijo esto en ese mensaje que mandó? ¿Por qué dijo que iba a hacer esto y no lo hizo una hora antes de su muerte? Bueno, todas estas cosas, ¿no? Las preguntas que empiezan a surgir. Con ese fin, claro que sí.
Bien, entonces vamos a recoger y analizar información de los hábitos, los comportamientos, las tendencias, la vida social, los conflictos, los proyectos. Y lo vamos a hacer, como dijimos, para su perfil psicológico, como una construcción que ya dije yo, que como lo hace ay, no me sale ahora, bueno, no importa, no me sale, Dios mío, ¿por qué no me sale? Bueno, lo vamos a hacer de forma detallada, paulatina y delicada. ¿Por qué? Porque es pieza por pieza, pieza por pieza, pieza por pieza. ¿Sí? Antropología forense, no me sale antropología forense, chicos. Bueno, vieron que cómo hace un antropólogo forense, que va construyendo, va poniendo los huesitos, y después como se ve acá en la imagen, después van armando cómo se veía esa persona en vida, ¿sí? Porque una cosa es ver los huesos, que es lo que deja una persona. Bueno, aquí queremos ver cómo se veía en vida. No son lo mismo. Bien. Fachada versus aspectos ocultos, ya lo dije eso. Conocer los aspectos más íntimos, como ya lo dije, temores, dudas, anhelos, la posición vital. Ahí vamos, ahora vamos a desarrollar cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? El objetivo que pensaba, sentía, deseaba. Esto es lo que quiero. Muy bien, esto es lo que yo les decía recién, esto es un rompecabezas, y como ustedes ven acá las piezas, fíjense, ¿qué dice estas piezas? Estas piezas anuncian algo, ¿de qué se trata el rompecabezas? ¿Cuál es el tema del rompecabezas? No, estamos viendo piezas, colores, pero yo no tengo idea si esto es un cuadro pintado, una foto, un paisaje, una escena, una persona. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una máquina? No tengo idea. Tengo las piezas todo desordenado, veo colores. Bueno, yo tengo que empezar a buscar una punta. Por ejemplo, yo puedo buscar los mismos colores o puedo buscar algo que me dé la pauta a mí, por ejemplo acá, fíjense, esa línea amarilla me hace dar cuenta a mí que es el borde, es el límite del rompecabezas. Y me doy cuenta de que todo lo que tenga ese borde es el límite. Ah, bueno, voy a empezar por ahí. Me voy dando cuenta de que esto es el fondo, entonces, este es el fondo. Muy bien, sobre este fondo me va a aparecer después una figura. Por ahora estoy trabajando con esto y me voy dando cuenta que uniendo los amarillos más intensos con los amarillos más claros, voy formando un degradé y es por ahí por donde tengo que empezar. La autopsia psicológica es igual. Voy buscando una punta, ahí empiezo, y entonces trato de ir buscándole forma. ¿Sí? Es un rompecabezas psicológico. ¿Eh? Y esto es lo que voy a hacer. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo? Yo les digo todo lo que vamos a ver que en una persona vamos a ver una fase observable y una fase íntima, y otra fase en donde se combinan los dos aspectos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo voy a investigar? Primero los hábitos, ¿sí? ¿Cuáles eran sus hábitos? ¿Qué costumbres tenía? Las personas somos animales costumbres, siempre tenemos un hábito, pero el hábito que nosotros tenemos dice cosas de nosotros. Entonces tenemos que saber cuál era el hábito que tenía, cuáles eran sus hábitos, qué lo atraía, qué rutinas tenía. Era demasiado apegado a su rutina, era una persona que era súper flexible, no tenía rutinas, por ejemplo, y tenía problemas por no tener rutinas. La pregunta era, ¿cambiaba de rutina cada tanto o nunca cambiaba? ¿Cambió de rutina antes de morir? Es un elemento muy llamativo, porque empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué cambia de rutina? Una persona que era tan apegada a su rutina. ¿No le llamó la atención a nadie? ¿Qué pasaba con ese contexto que no llamó la atención? O llamó la atención, pero la gente no pudo operar. Pasa mucho con los suicidas, eso. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles eran, si tenía esta rutina, también de ahí vienen, cuáles eran los intereses? ¿Sí? Porque los hábitos se relacionan con rutinas
y las rutinas y estas costumbres con intereses. Pero estos intereses estaban ligados al querer ser o al deber ser. Y acá empezamos con una punta de la configuración de la personalidad, porque empezamos a ver si esta persona estaba más ligada a lo que quería o a lo que creía que debía. Era una persona ligada más a lo emocional o al deber ser, a los mandatos. Era una persona culposa, era una persona que no sentía culpa por nada y estaba muy ligada a lo que... Era una persona que podía equilibrar lo que debía o lo que creía que debía y lo que quería. Entonces, los hábitos, fíjense, que uno dice, bueno, los hábitos. Bueno, los hábitos nos dicen tantas cosas, ¿sí? Bien. Fase observable, seguimos la fase comportamiento. ¿Cómo era el comportamiento de esta persona? Del comportamiento vamos a sacar el patrón de resolución de conflictos, es decir, cuál era su forma de resolver todas las circunstancias que iba atravesando esta persona, las circunstancias más sencillas y las circunstancias más conflictivas. Y de las circunstancias más conflictivas, ¿qué conflictos? ¿Qué conflictos tenía esta persona? La pregunta es, ¿qué hacía esta persona con los conflictos? ¿Los resolvía? ¿No los resolvía? Si los resolvía, ¿cómo los resolvía? Si no los resolvía, ¿qué hacía? ¿Los negaba, los evitaba, los guardaba, los escondía? Consultaba, pero terminaba no decidiendo nada. ¿Qué hacía? Eso nos va a dar mucho elemento de la personalidad. Cuando había estrés, situaciones de estrés, ¿cómo reaccionaba? ¿Sí? ¿Cómo afrontaba el estrés? ¿Sí? Se desarmaba frente al estrés, tenía ataques de pánico, se ponía hostil irritable. ¿Qué hacía? Bueno, tenía conductas llamativas, atípicas, bizarras, extrañas. No las tenía. ¿Las tuvo alguna vez? ¿Las empezó a tener antes de morir? ¿Cuáles eran? ¿En qué circunstancias tenía esos comportamientos? ¿Sí? ¿Con quién tenía esos comportamientos si es que los tenía? Todo eso nos va a ir dando datos a nosotros y nos va a decir, hay que seguir por acá. Bien, conducta privada versus conducta pública, es lo que queremos saber. Una cosa era conducta que todo el mundo veía, pero queremos saber, fíjense que en uno de los casos, en un policía, que yo lo he contado este caso, lo he mencionado, que tenía 4 mujeres, ¿sí? Bueno, la mayoría de las personas no sabía que él tenía 4 mujeres y tenía hijos con 3 de sus mujeres, ¿sí? Bueno, tenemos conductas privadas versus conductas públicas. Y esas mujeres, 3 de ellas no sabían de las otras mujeres tampoco. Entonces a ver, fíjense cómo él podía mantener sus conductas privadas en privado, qué exitoso que era, ¿no? Entonces por ahí es muy difícil llegar a esos lugares. Bueno, ¿cómo se comportaba como amigo, como amante, como pareja, en sus distintos roles, ¿no es cierto? Y esto que les decía recién, ¿cuáles eran los detonantes también de estas conductas llamativas, atípicas, bizarras, si es que las tenía? Muy bien. ¿Cómo era en su comportamiento? ¿Era flexible? ¿Cambiaba de comportamiento cuando cambiaba las circunstancias? ¿Era rígido? ¿Siempre reaccionaba de la misma manera y tenía problemas por eso? ¿Era organizado? ¿Desorganizado? Bueno, todo eso nos va diciendo. ¿Cuándo era organizado? ¿Cuándo se permitía ser desorganizado en todo caso? ¿En qué circunstancias? Bueno, vida social. Fase observable. Seguimos en la fase. Primero, tenía vida social. ¿Con quién se vinculaba? ¿Con quién se sentía cómodo? ¿Con quién se sentía incómodo? ¿Se divertía? Y si se divertía, ¿dónde se divertía? ¿Cómo se divertía? Todo esto nos va a ir diciendo algo. Bueno, acá empezamos con la fase observable y la íntima, porque toca ambos aspectos. Tendencias e intereses. ¿Qué le interesaba? ¿Qué lo motivaba? ¿Tenía intereses ocultos? ¿Se acuerdan el caso que yo conté cuando di autopsia psicológica en la charla pasada de este sujeto que tenía intereses ocultos? Él quería seducir a una compañera de trabajo, ¿sí? Y bueno, no se lo había contado a nadie. ¿Quién era la única que sabía? La bruja la que contrató. Nadie sabía eso.
tenía interés, él tenía fantasías ocultas, tenía intereses ocultas. Las personas suelen tener estas cosas. Y es la parte que no le contamos a nadie. Todos tenemos algo de esto. Bueno, ¿qué era importante para él en la vida? Dato esencial. ¿Qué era importante en la vida? Porque una cosa es que él se dedicara todo el tiempo a trabajar, supongan ustedes, pero si uno le pregunta, ¿qué es importante para vos en la vida? Te va a decir ser feliz, por ejemplo. Me pasa con mis pacientes, chicos, cuando vienen acá porque están totalmente estresados y entonces yo le pregunto, ¿qué es lo más importante para vos? ¿Qué o quién es importante? Y ser feliz y mi familia. Bueno, ¿y cuánto de eso tenés con la forma en que haces las cosas? Nada. ¿Tá? Si una cosa es lo que hacen, y muy distinto puede ser lo que realmente les importa. Bueno, nosotros tenemos que, no tenemos a la persona para que nos conteste esta pregunta, pero tenemos que poder llegar a esa respuesta. Bueno, esperen que se me está acabando la batería. Ahí está. Bueno, sí, ahí está. Estilo vincular. ¿Con quién se vinculaba? ¿Cómo se vinculaba? ¿Cómo se vinculaba con cada quien? También se vinculaba muy diferente en distintos ámbitos. ¿Cómo era esto? Era afectuoso, era distante, parco, callado, introvertido. Se daba con algunas personas, no se daba con otras personas. Era demasiado serio en su trabajo y bueno, se desubicaba en su trabajo. Era demasiado familiar el trato en su... Bueno, esto habla de esta persona. Fase íntima, observable también. ¿Cómo gestionaba el estrés? Una de las cosas. Y en esto de cómo gestionaba el estrés, es muy importante ver si regulaba las emociones, porque también la forma, si regulaba o no las emociones, y la forma en que regulaba las emociones, nos van a indicar también por qué es que llega a morir como muere. ¿Está? Esto es, regulaba los impulsos, otra de las cosas. ¿Cómo lo hacía? La posición vital. Es fundamental. Nosotros tenemos que saber en dónde está parada esta persona, en el mundo. El mundo es todo nuestro contexto. Ahora, en el mundo, ¿en dónde estamos nosotros? Estamos parados frente al mundo, estamos escondidos del mundo. ¿Ah? Le ponemos el pecho al mundo, estamos de costado, y las cosas nos pasan por el costado, la vida nos pasa por el costado. ¿Cuál es nuestra posición vital? Entonces vamos a ver, ¿tenemos miedo? ¿Somos personas que tenemos la posición de miedo? ¿Somos negadores? ¿Ah? ¿Somos manipuladores o somos vulnerables a la manipulación? Evitamos, tomamos distancia, afrontamos, dudamos, somos inseguros, somos violentos, digamos. Y esto es una pregunta, de alguna manera, esta posición habla un poco y contesta esta pregunta. ¿Cómo debe ser vivida la vida para la persona fallecida? ¿Cómo debía ser vivida? Y a veces hay una contraposición entre cómo debía ser vivida la vida y cómo vivían la vida. También tenemos que llegar a eso, porque quizás cómo debía ser vivida la vida era un anhelo de algo que nunca logró y eso lo llevó a morir, quizás. Esa frustración, hay que ver. Yo tenía un caso así, un chico que se suicidó, brillante el chico, brillante, pero no encontraba y sabía cómo había que vivir la vida, pero él vivía frustrado, porque no encontraba su modo de vivir la vida como él creía. Increíble que alguien deje de buscar. Bueno, él dejó de buscar y se suicidó, se alquiló un departamento por días, se vino a Córdoba y se mató con gas. Compró una garrafa de gas, se la puso en una bolsa, abrió el gas y se mató. Bueno, conflictos. Acá tenemos otra vez observable versus íntimo. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Eran evidentes sus conflictos o siempre él hacía un como si, como si no pasara nada? ¿Eran ocultos? ¿Hablaba con alguien? ¿Cómo tramitaba sus conflictos?
¿Cómo los resolvía? ¿Resolvía los conflictos? Ese es otro punto. Temores. Y acá ya estamos en fase íntima, ¿no? ¿A qué le temía? ¿Qué hacía cuando había un temor? ¿Lo activaba para resolver? ¿Lo paralizaba? ¿Cómo resolvía el temor? ¿Lo afrontaba correctamente? ¿Era asertivo? ¿Sí? ¿O se ponía violento cuando algo le daba miedo? Porque le daba inseguridad. ¿Los evitaba? ¿Necesitaba alguien para sostenerse cuando temía o no? ¿O él se autoapoyaba, digamos? ¿Ah? Después seguimos en fase íntima, vulnerabilidades. Esta es la pregunta del millón. ¿Cuál era su vulnerabilidad? ¿Era vulnerable? Empecemos por ahí. ¿Cuál era su vulnerabilidad? ¿Qué lo hacía vulnerable? ¿Frente a quién era vulnerable? Porque ven estas personas que a lo mejor en el área laboral son personas que a lo mejor se llevan el mundo, pero vuelven a su casa. Yo tuve un caso, me acuerdo, de una mujer que era una investigadora y era extraordinaria como investigadora. Y en su lugar de trabajo estaba en una institución de investigación, la verdad que parecía que se las sabía todas, pero volvía a su casa y era violada por su marido y era, permanentemente, y era golpeada por su marido, estaba por su pareja. Entonces, acá vemos dos facetas. ¿Cuál era su vulnerabilidad? Evidentemente el vínculo, ahí, ¿no? La relación con ese hombre, esa era, o su inseguridad, o su inseguridad para ser mujer, madre, etcétera. Bueno, esto. ¿Cuáles eran sus anhelos? Seguimos en la fase íntima, sus dudas. Digamos, conocer la intimidad de alguien. Tenemos que llegar ahí, a ese lugar. Bueno, ¿cuál es la premisa que soporta la autopsia psicológica? La víctima deja evidencia física. ¿En dónde? Psicológica, perdón. En todos lados, en sus obras, en la escena de la muerte. La forma en que muere no es casual, sobre todo si es un suicidio. No es casual. En los espacios en que habitó, en los lugares, en el ámbito social en el que se relacionó. Muy bien. ¿Qué se busca? Ya dijimos, estas huellas psicológicas del psiquismo, del comportamiento, para poder describir y analizar y llegar al perfil de personalidad, ¿no es cierto? Determinar ahí todos estos elementos que tienen que estar puestos en el informe de autopsia psicológica, chicos. Y que factores de riesgo suicida, para ver si los corroboramos o los descartamos, si había riesgo de letalidad. Acuérdense que el riesgo de letalidad no es lo mismo que el riesgo suicida, ¿sí? El riesgo suicida son toda una cantidad de características de una persona, de personalidad, que ponen en riesgo para el suicidio, que lo compelen al suicidio, a conductas autodestructivas, pero que ya están en su personalidad, porque son depresivos, porque tienen un trastorno límite de la personalidad y ya han tenido conductas autoagresivas, porque se exponen, porque tienen conductas para suicidas, porque se exponen a situaciones de riesgo, y personas que nunca han tenido estos elementos, pero llegado un momento, ¿sí?, en donde todos los conceptos, todas aquellas situaciones, digamos, todos aquellos pilares en donde basaba la construcción de su vida, de su modo de estar en el mundo, desaparecen por alguna situación. Y eso lo que hace es aumentar lo que se llama el riesgo de letalidad. Y que es una persona que no tenía riesgo suicida, ningún riesgo suicida, ¿está? En un momento quiere terminar con su vida porque todo aquello en lo que creía se destruyó, ¿sí? O dejó de estar. Y se llama eso riesgo letal. Bien, ténganlo en cuenta porque vamos a trabajar después con ese concepto. Bueno, vamos a evaluar, como ya dije, el estado mental al momento de la muerte. Tenemos que hablar de eso. Tenemos también que poder decir que si hubiera estado en otro estado mental, hubiera pasado lo mismo. También tenemos que poder decir eso. Lo vamos a decir en el informe. También tenemos que desarrollar cuáles eran las áreas de conflicto y de crisis, cuál era su modelo vincular, su entorno social, familiar, etcétera, 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 los antecedentes, tenemos que armar una anamnesis. Todo esto tenemos que poder determinar. Bueno,
¿Para qué vamos a usar las estadísticas de autopsia psicológica? Desde un punto de vista clínico para caracterizar a los suicidas. Desde el punto de vista criminológico, para caracterizar y discriminar la víctima de homicidio, de suicidio o de accidente. Y desde el punto de vista epidemiológico, identificar factores de riesgo locales, generales y locales. ¿Está? Bueno, y acá yo les iba a contar, pero no voy a tener tiempo y tampoco hace mucho el caso, una experiencia que tuve en donde me contrataron de una ciudad de acá de la Argentina, en donde había habido suicidios en cadena, para que hiciera autopsia psicológica de todos los jóvenes que se habían suicidado, porque lo que se buscaba era identificar precisamente cuáles eran los factores de riesgo locales. Bueno, para comprender a la víctima tenemos que pensar así. Toda víctima es un elemento activo, colabora en su muerte de alguna manera, porque se expuso, porque buscó la muerte, porque estuvo en el lugar equivocado, porque tomó la decisión de vincularse con alguien que no era la persona adecuada para ella, que lo estaba lesionando, porque no pudo salir de esa relación a tiempo, porque. Entonces, no vamos a decir que la víctima buscó la muerte, a veces, vamos a decir que la víctima es un elemento activo. ¿Por qué? Porque toma decisiones, porque hace movimientos, porque adopta comportamientos, porque no hacer nada también es una decisión. ¿Sí? ¿Cómo contribuye? Entonces, si quería morir, si se mató, ¿por qué quería morir? Si no se mató, ¿quién quería? Un homicidio, ¿quién quería hacerle daño? ¿Cómo murió esa persona? ¿Está? ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a estar en ese lugar? Para comprender al victimario, esto es súper importante, y no es tan fácil, ¿eh? Hay que salirnos de nuestro esquema y tener flexibilidad. Y yo les voy a decir una cosa, para que miren esto, ¿no? Cuando yo hice la tesis yo tengo una maestría en neuropsicología. Yo la tesis de investigación la hice sobre el perfil neuropsicológico del psicópata estructural. O sea, el otro día hablé de una charla sobre psicopatía estructural. Bueno, hay un test que le tuve que tomar a todos los psicópatas que seleccioné, que se llama Wisconsin. Una de las variables que investiga ese test es la flexibilidad cognitiva. Bueno, como yo estaba aprendiendo a tomarlo cuando hice mi tesis, antes de tomársela a los psicópatas, ¿qué hice? Se la tomé a mis colegas. Bueno, les voy a decir que me dieron más rigidez cognitiva mis colegas que los psicópatas. Bueno, para que ustedes tengan una idea. Entonces, por ahí somos los profesionales, ¿sí?, que trabajamos en distintos ámbitos, los más rígidos de todos. Entonces, tener la flexibilidad para salirnos de nuestro esquema y ponerlo en la piel de otro y pensar, ¿sí?, que cualquier situación o cualquier elemento puede ser motivo de interés o de excitabilidad para alguien, por ejemplo, ¿ah? No es fácil pensar que nos podemos excitar con algunas cosas o que nos pueden interesar algunas cosas, algunas circunstancias, algunas personas, distintas experiencias, ¿ah? No es fácil. Tenemos que poder hacerlo, tenemos que por lo menos intentarlo. No es tan fácil. A mí un ejercicio que me encanta hacer, les digo, que me encanta hacer. Y a veces me pasa que estoy frente a alguien, pero eso, bueno, yo calculo que tiene que ver con la experiencia, y mientras estoy tomando algunas entrevistas o estoy tomando algunos test, me voy imaginando algunas cosas, me voy imaginando a esa persona en distintas situaciones, porque voy relacionando distintas variables y elementos que ya tengo. Pero bueno, eso tiene que ver con la flexibilidad de cada uno, con la experiencia,
con esto de hacer el ejercicio, de ponerse en el lugar del otro, bueno. Y en el caso de que el victimario sea conocido y sabemos el modo en que se relacionaba con la víctima, a través de la autopsia psicológica podemos comprender qué cosa, las reacciones, las emociones y los pensamientos de la víctima. ¿Está? Porque sabemos, ¿sí?, hacia dónde la acorraló el victimario, ¿no? ¿Y por qué terminó como terminó? ¿Se entiende? Entonces, esto es súper importante, porque nos van a dar todos estos elementos. Si el victimario pensaba, sentía, le interesaba esto, y la víctima tenía este perfil, lo más probable era que la víctima pensara, sintiera así, frente a estos intereses o estos comportamientos del victimario. ¿Ah? Bien. Bueno, tenemos 4 objetivos. Uno, determinar el modo de muerte, ¿sí?, y los factores intervinientes en las causas de homicidio, suicidio, accidentes, prevenir suicidios. Ya lo dije esto, establecer el periodo psicológico comportamental y ofrecer apoyo terapéutico para los familiares y amigos, que se llama posvención. Nosotros no vamos a hacer nada de todo eso, ¿está? Eso se hace en otra área. Tampoco vamos a prevenir suicidio, lo nuestro va a ser puramente área criminológica. Muy bien. ¿Cuál es el principal aporte nuestro en nuestra intervención? Colaborar en la investigación. ¿Por qué? Porque vamos a confirmar hipótesis que tiene el órgano que investiga, ¿sí? Porque vamos a eliminar algunas hipótesis o porque vamos a reorientar la dirección de la investigación que estaba entre 2 hipótesis o estaba con una hipótesis, es decir, acá la verdad que no había indicadores de riesgo suicida, aunque todo diga que suicidio, fíjense qué otras cosas pueden buscar. ¿Ah? Reorientar. Y acá para terminar esto, el valor de las conclusiones. En general van a ser probabilísticas. Ya les dije, es raro que nosotros hablemos de certeza, ¿está? A no ser que ya se sepa que esto ha sido un homicidio, como decía acá la alumna que preguntaba, y si se sabe que es un femicidio. Bueno, vamos a hablar en certeza, sí, fue un suicidio, pero lo que nos piden por otras cosas también, la autopsia psicológica. Y en casos también en donde sea tan palpable y tan evidente el fenómeno psiquiátrico o neurológico que atravesó esa persona y que lo llevó, por ejemplo, en este caso, esta chica, en donde hay un montón de testigos que estaban en una fiesta, esta chica empezó a alucinar, la chica que se tiró por la ventana, empieza a alucinar, y cuentan ellos que no la pudieron agarrar a tiempo. La chica se tira y estaba alucinando, no tenía indicador de riesgo. Fue un accidente. Entonces le podemos decir, fue un accidente, digamos, esta chica no tenía indicador. Entonces uno puede decir con cierta certeza, acá no había de esto ni había de esto. Es muy probable que haya sido un accidente. Bueno, y hasta acá tenemos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Y antes que me hagan preguntas, les digo que ahora les voy a pasar 3 cosas. Una, les voy a pasar el libro de Teresita García Pérez, que habla de autopsia psicológica, en donde también está el MAPI, que es el modelo de autopsia psicológica integrado, que es un modelo sobre el que nosotros vamos a basar el abordaje de la técnica de autopsia psicológica. ¿Está? Y después le paso 2 investigaciones, no son 2 investigaciones, sino son 2 publicaciones que hablan de la autopsia psicológica también, que están interesantes. Así que esas 2 cosas para que vayan leyendo. Y el viernes nos vemos, el viernes voy a presentar el MAPI, ¿está bien? Vamos a ver cómo vamos a hacer el abordaje del caso y les voy a presentar el caso. Y después de eso les voy a pasar todo el expediente para que ustedes, a partir del viernes, empiecen a leerlo. ¿Ah? Todos los datos del caso. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, que le escriban por chat. Ahí mientras están por hacer sus preguntas, les voy comentando de que no se le va a mandar el material por correo, sino que todo se va a subir a la plataforma. Sean pacientes porque los primeros días a lo mejor se pierden un poquito
con el usuario, contraseña, dónde está, pero nosotros los vamos a ayudar, por eso tenemos ese grupo de WhatsApp para que se saquen todas las dudas. Si hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp, les recomiendo que participe porque ahí sacamos todas las dudas y es más rápido la respuesta para cada uno de ustedes. Ahí les dejo el link para que se puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí Marcela les comentaba que también se van a hacer grupos de trabajo tratando de vincular sus disciplinas, tratar de tener, no sé, un grupo con un criminalista, un abogado, un psicólogo, un trabajador social, para hacer algunos trabajos prácticos y que puedan tener voz en alguna de las clases con micrófono en vivo, ¿no? Acá en este link que yo les acabo de dejar, también lo vamos a ir subiendo en WhatsApp, si lo vamos a mandar por correo, es para que ustedes completen sus datos y hagan hincapié en su profesión para tratar de después hacer un sorteo y vincularlos entre todos, ¿sí? Vayan pensando de que hay mucha actividad, yo lo estuve hablando con Marcela durante estos días, y algo que no va a faltar es material de estudio y trabajos prácticos. Al finalizar cada uno de los módulos van a tener que hacer un trabajo práctico que en la mayoría van a ser múltiples opciones, pero para eso van a tener que repasar las clases en vivo y repasar todo el material de estudio que vamos a ir teniendo. Es la única forma de poder ir avanzando y capitalizar lo que vamos aprendiendo. Así que bueno, eso les quería comentar de mi parte, Marcela. Bueno, buenísimo. Acá estoy viendo dos preguntas, Fede. Y acá dice, quisiera que me aclare la diferencia entre riesgo letal y riesgo suicida. Bueno, les cuento esto, lo voy a volver a aclarar. Una persona que tiene riesgo suicida es una persona que, por ejemplo, tienen que ponerse ustedes también a investigar cuáles son los indicadores de riesgo suicida, ¿sí? Está bueno, les recomiendo eso. Bueno, una persona que tiene riesgo suicida es una persona que tiene, por ejemplo, algún tipo de trastorno de personalidad, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, un trastorno de ansiedad generalizado severo, una persona que tiene un trastorno depresivo, una persona que tiene un trastorno bipolar y que atraviesa fases depresivas, bien, o que además haya tenido conductas para suicidas, que haya atravesado trauma, que tenga una historia adversa, ¿sí? Que tenga infancia adversa, que esté pasando por una situación de crisis que nunca pudo, un duelo complicado, por ejemplo, con antecedentes traumáticos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, o que tenga conductas para suicida, o que tenga conductas de riesgo. Entonces, ahí vamos viendo los indicadores. Esos son indicadores de suicidio. Ahora, puede haber una persona que no tenga nada de todo esto, que ustedes vean que es normal, que digan, esta persona es re normal, no tiene nada. Una persona que tenía su familia, tenía su vida, era feliz con su trabajo, le encantaba su trabajo, se llevaba bien con su mujer, se llevaba bien con sus hijos, era feliz, amaba a su mujer, tenía sus padres, sus hermanos, sus amigos, se juntaban siempre a punto de conflicto, sí, a ver qué punto de conflicto, tenía un crédito y por ahí pasaban algunos meses ajustados. Bueno, esto no constituye un riesgo suicida para nadie. Tener un crédito por ahí estar ajustado para pagar el crédito, ¿sí? Porque tenemos todos otros elementos estabilizadores, que nos dice, y además una regulación, una persona que tiene su vida en orden, que está bien, que es estable emocionalmente, no vamos a decir. Pero supongo que esta persona que está feliz, todo eso que él tiene, todo eso que es súper importante y en lo cual basa su modo de estar en el mundo o el sentido de la vida, que es su familia, su trabajo, el éxito profesional, todo eso desaparece. Supongan ustedes, se incendia la empresa de esta persona y en la empresa estaba su familia y mueren todos y él se salva. ¿Bien? Todo aquello que sostenía el sentido de su vida desaparece. Ahí puede aumentar lo que se llama el riesgo de letalidad, porque todo lo que cimentaba su vida, que era lo importante para él, desaparece.
Pueden ser creencias, pueden ser personas, pueden ser circunstancias, puede ser cualquier cosa. Nosotros lo que tenemos que descubrir es qué cimentaba el modo o el sentido de estar en el mundo para esta persona. Cuando descubramos eso, vamos a ver si lo que pasó era un riesgo letal o no, constituía un riesgo letal o no. Entonces, digamos, este es el detalle que nosotros vamos a tener que trabajar. Bueno, esa sería la diferencia. Y se llama riesgo letal a una circunstancia a través de la cual aquellas situaciones o elementos en los que se sentaban las bases de las creencias, del sentido de la vida de una persona, ¿sí?, desaparecen o se destruyen y en presencia o en posesión de arma letal, ¿sí?, tener un cuchillo en la mano, tener un arma de fuego, se incrementa el riesgo de muerte, de 0 a 100. Esa sería como la definición del riesgo letal. ¿Se entiende la diferencia? Después acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo evaluar las fuentes si se ponderan variables por su elección? Por supuesto que se ponderan variables para elegir las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que que mejor ponderación van a tener? Las que nosotros consideremos que nos sirven, que van a tener algún dato. ¿De dónde vamos a sacar ese dato? De la última entrevista que hicimos. ¿Es así? La última persona que entrevistamos, o la primera persona que entrevistamos, digamos, empezamos por quién, y empecemos por la madre, empecemos por los padres, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen los padres? Nos dicen esto, esto, esto. ¿De dónde vamos a sacar que primero vamos a entrevistar a los padres? Bueno, primero vamos a leer el expediente. En el expediente van a declarar un montón de personas. De ahí vamos a decidir el mapa. Ya lo vamos a ver a nosotros eso. El mapa es por dónde empezamos, a quién vamos a entrevistar primero. Lo primero que se hace es entrevistar al familiar más allegado. Se supone que es el que más lo conoce. Y en realidad les voy a decir una cosa, no es así. No suele ser así. Es más, los familiares más cercanos, sobre todo los padres, tienen varias distorsiones cognitivas acerca de cómo era el fallecido, ¿no? Por esta cuestión de la idealización y por esta cuestión de la negación, de que no puedo creer ni que lo hayan matado ni que se haya suicidado, sobre todo en los casos de suicidio. Y además no tenían ni idea de que que el conflicto fuera tan grande, que ya van a ver ustedes esto, ¿no? O van cambiando de opinión en el medio, ¿no? La última vez que, me contrataron del Poder Judicial de otra provincia para que hiciera la autopsia psicológica en se sospecha de femicidio. Bueno, y resulta ser de que la madre, primero, en las primeras declaraciones, la madre de la víctima, la chica muere quemada. Y la madre de la víctima, en las primeras declaraciones, habla maravillas de la pareja. Ella, a ver, estaban solos cuando ella se incendia. Habla maravillas. Y después, se da vuelta y empieza a hablar pestes de él. O sea, les quiero decir que a veces los familiares son los factores menos confiables de información, ¿no? Así que hay que ver eso, es muy relativo. Y de ahí tenemos que ir sacando otros datos y se va armando una red de relaciones. Un poco por lo que vamos obteniendo el expediente, otro poco por las entrevistas que nosotros vamos haciendo. No siempre salen en el expediente las personas a las que tenemos que tocar para obtener el dato único, es decir, para conocer la intimidad de la persona fallecida, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, Fede, que vos estés leyendo o que a mí se me esté pasando. No, yo más o menos las generales estaban preguntadas, ya las respondiste. Bueno, fantástico.
Entonces, con frecuencia cuando una muerte de un individuo puede tener una víctima de agresión, no sé, no entiendo la pregunta esta que me ha hecho Montserrat. Me parece que está hablando que no está la muerte, pero ya lo habías respondido. Básicamente es una autopsia, es decir, que se requiere para trabajar con este protocolo que haya un muerto. Sí, tiene que haber un muerto, si no, no. Siempre estará relacionado con las circunstancias externas y el riesgo suicida con características internas. No, el riesgo suicida tiene que ver con características internas, ¿sí? Ambas tienen que ver con características internas y externas, porque para que alguien, cuando hay personas que pierden lo más importante que tienen en su vida y no se matan, ¿sí? No se matan, siguen adelante. ¿Por qué él sí se mató? Esto es. Entonces el riesgo de letalidad, tanto el riesgo de letalidad, el riesgo de letalidad es, mira, la diferencia es esta, el riesgo de letalidad es una circunstancia, el riesgo suicida tiene que ver más con un proceso, ¿eh? Ya había antecedentes, ya venía anunciándose esto, el riesgo de letalidad aparece en un momento, es crítico, es una crisis, aparece. Ahora, puede haber que sea que una persona que tiene riesgo suicida, ¿ah? Porque ya tenía unas características en su personalidad, que ya le digo, estaba atravesando un proceso depresivo, ya tenía antecedentes de internaciones, tenía un trastorno bipolar, ya había una condición interna y apareció la circunstancia justa que dio pie, que fue, digamos, la gota que llenó el vaso. En el riesgo letal no hay gota que llenó el vaso, porque no había una tendencia previa. Es una circunstancia que lo que hace es generar el acto, ¿me entienden? Pero no había elementos previos. No sé si soy clara. Autopsia, se puede confirmar que fue abusado, se puede hacer. Qué difícil esta pregunta. Pregunto, si fallece un niño de 3 años, se realiza la autopsia y se confirmó que fue abusado, ¿se puede hacer? No, no hay forma de hacer una autopsia psicológica en un niño de 3 años. Claro, porque no se discute si hubo suicidio, o sea, No, pero además, la personalidad de un niño no está configurada a los 3 años, no había forma. A veces ni siquiera tienen discurso, no tienen lenguaje todavía. Así que no, imposible hacer. Sí se pueden hacer por ejemplo, se han hecho autopsias psicológicas en adolescentes, en púberes, sí se han hecho. Pero ya tenemos una red social armada, ya tenemos hábitos, ya tenemos construcciones de vínculos, ya tenemos un montón de elementos ahí para buscar. ¿Es aplicable en personas desaparecidas? Sí, también. En personas desaparecidas, sí, sé que se han aplicado. Sí. ¿Cuál es la edad mínima para realizar una autopsia psicológica? Depende eso, no es que haya una edad mínima, es una edad en donde ya haya una configuración de la personalidad, en donde lo que se trate es definir un perfil de personalidad, ¿bien? Porque puede ser que una persona que tenga 50 años, ¿sí? Y resulta que está postrado. Entonces, ¿qué autopsia psicológica vamos a hacer? O sea, porque no hay forma de obtener datos. No tenía comunicación. ¿Se entiende? Es decir, se tiene que poder buscar datos para eso. ¿Dónde? ¿Cómo? La autopsia psicológica se solicita siempre como pedido de pericia de parte o a veces también la solicita el fiscal. No. Cualquiera es indistinto, ¿eh? Es indistinto. Un abogado de parte lo puede pedir y el fiscal o juez acepta o deniega. Es así, Federico, ¿no? exactamente. Pasa a veces que muchos abogados no conocen esta técnica, esta pericia. Entonces, en caso que a lo mejor ameritan, no lo piden, pero por lo general, y de acuerdo a mi experiencia judicial, los jueces lo piden. Hay una discusión si se trata de un homicidio o un suicidio, en Córdoba lo pide el fiscal. Claro, exacto. Bien. Aprovecho para
Te saco un Sí, minutito, Marce, porque aprovecho para comentarles a ustedes, chicos, y también a ti, Marcela. A partir de este sábado empezamos un taller que va a estar muy interesante porque van a ser 5 casos que justamente se trata de lo que estamos viendo ahora. De discusiones si fue un homicidio o fue un suicidio, por lo general, o sea, en los 5 casos. Se va a hablar, en primer lugar, un caso Bellini en el cual un empresario de Buenos Aires mata a su pareja y quiere hacer parecer que fue un suicidio, y también se discute ella que estaba depresiva y bueno, es un tema interesante, se hizo autopsia psicológica. El día lunes se va a hablar sobre el caso Balabán, que también se hizo autopsia psicológica acá en Córdoba, un chico que tiró a su tía desde el piso número 14 y después fingió, armó todo para que parezca un suicidio, al punto tal que presionó a su madre para que diga que fue un testigo presencial de que la vio tirarse a su hermana desde el balcón. El tercer caso va a ser un hombre que abusaba sexualmente de sus 2 hijas, de hecho había embarazado y era abuelo y padre a la vez con hijos de sus hijas, se podría decir, y después una de ellas amenazó que lo iba a denunciar y él le disparó en la cabeza y hizo parecer que fue un suicidio. Después, el día miércoles, va a ser el caso Corradini, el famoso caso Corradini, que también creo que se hizo autopsia psicológica. No sé, Marce, si vos estás al tanto. El caso de Corradini de Segalá, no la me viuda. acuerdo, yo le hice la pericia a ella, Esa, bueno. Ese caso lo voy a pero no poner me también. acuerdo si se pidió autopsia psicológica de él, no me acuerdo. Bueno, ese caso se va a trabajar el día miércoles, en el cual la imputada habría mandado matar a su marido y ella participó como víctima también de un posible secuestro. Y el último día va a estar realmente muy interesante también, un médico que decide matar a su mujer, entonces elige matarla en el horario en el que estaba trabajando, es decir, que estaba teniendo paciente, nada más que se escapa por la ventana, la busca en la casa, la ahorca, la deja colgada, como si fuera un suicidio, y vuelve por la ventana y sigue teniendo a los pacientes. Así que son 5 casos que va a estar muy interesante porque se está discutiendo justamente esto que estuvimos viendo, y también se va a abordar desde el perfil de psicópata integrado que serían los 5 imputados en este caso. Así que bueno, quería comentarle porque creo que les va a interesar. Acá les dejo el link por el que se quiera inscribir, creo que desde ahí se pueden copiar y pegarlo. Así que bueno, Marce, gracias por el espacio. Sí, acá no sé si puedo contestar, que es una pregunta, si te Sí, parece, si sí, tenemos dale, dale. tiempo. Bueno, Sí. acá me preguntan, ¿hay un tiempo establecido para presentar la autopsia? Sí, el tiempo es el que decide el fiscal, ¿sí? A veces nos han dado una semana, imposible hacer una autopsia, pero bueno, en un caso se suspendió la audiencia, estaba en pleno juicio, se suspende la audiencia y se pide una autopsia y se dan 7 días. Olvídalo, es imposible hacerlo. Bueno, no la hice yo, esa fue una colega, un equipo de colegas. Bueno, fueron a recoger los datos que pudieron recoger. Imagínense que eso, obviamente, hay un sesgo ahí muy incompleta, pero bueno, eso. Y la otra que me hace Sara Acuña dice, la hipótesis la plantea el fiscal o el que lavó la autopsia. No, la fiscalía, quien investiga, tiene una hipótesis o varias hipótesis, o se plantea varias hipótesis. Fue un homicidio, fue un suicidio, fue un accidente. ¿Ven? Uno va a dar la información, ¿sí?, que los va a ayudar a ellos, ¿no?, a inclinarse por una o por otra hipótesis. Lo cual no quiere decir que vayan a tomar, en general son útiles las autopsias psicológicas, es decir, no me pasó nunca que no haya, nunca me pasó que no fue útil la autopsia, que no haya aportado cosas. Obviamente que es tanto el trabajo que uno se toma, y los fiscales saben que es así, que ellos te la piden cuando realmente necesitan el dato, ¿no? Pero las hipótesis de qué pasó ahí la plantean ellos en la investigación. Uno se va a plantear distintas hipótesis,
No de si la mató fulano, la mató mengano, o se suicidó, no, sino de la personalidad, la hipótesis que uno se va a plantear de lo que uno hace. Ahora, las hipótesis de investigación no son nuestras, son de la fiscalía, del órgano que investiga, ¿sí? Bueno, bueno, yo no veo ninguna. Los médicos no se molestan por los psicólogos tratados. Ay, no, no, ¿qué dice acá? Que les La digan palabra autopsia. autopsia, no, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Bueno, listo entonces. Bueno, Fede, me parece que ya estamos. Sí, 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 además vamos a ir Quedamos para el resolviendo las viernes. preguntas durante el cursado, no nos vamos a sacar todas las dudas en la primera clase. Así Exacto, sí, sí, sí. Vamos a que seguir. bueno, Marce, agradecerte que hayas aceptado participar. ¿Cuánto tiempo hace que venimos hablando de hacer este curso? Hace mucho. Calcula, decime un tiempo para que vean. No sé, como un año y medio, dos, no sé cuántas. Yo te diría que más de 2 años que venimos hablando para hacer este Eh, curso. tanto así, bueno. Sí, te juro, cuando vi el primer correo que te mandé, eran más de 2 años, el primer correo, Uh, mucho tiempo. y bueno, por Así que estamos, fin al fin, lo logramos, lo hicimos. lo logramos. Marcela hace varias semanas que ya viene trabajando en el material, así que Sí, vayan pensando de que van a tener mucho tiempo van a tener que dedicarle tiempo al estudio sí, y a la sí, formación, a la lectura también, pero es la sí, única forma de poder aprender. Y yo estoy sí. contento de ser tu alumno porque voy a hacer el curso como si fuera un alumno, así que estoy Ah, bueno, feliz. va, entonces pues te digo una cosa, Fede, vas a tener mucho trabajo. No sé si te Sí, vas a poder dedicar a algo más que no sea esto. sí, ya sé que voy a tener mucho trabajo y de hecho ahí estuvimos hablando con Marcela hoy que vamos a hacer un experimento con ustedes, ¿sí? Eh, un experimento, no sé si le cuento ahora o lo dejamos para más adelante. Mira, contalo porque me parece que está lindo. No, yo no lo quise contar completo porque no sabía si lo íbamos a hacer finalmente o no, pero sí, contalo, que está buenísimo, me parece. Bueno, la idea que tenemos es ir al lugar del hecho, ¿sí? Y tratar de hacer como una reconstrucción conceptual de lo que vivió el estudiado, Alós en este caso, al momento del deceso. Y lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes, los que quieran participar, es acá en Córdoba. Los que estén de Córdoba van a estar servidos, pero los otros pueden viajar. Todavía no tenemos fecha, vamos a ver si tenemos que hablar sobre eso, cuándo va a ser la fecha, lo vamos a avisar con tiempo. Pero trata de hacer el mismo recorrido que hizo Alos y vamos a hacer una grabación, vamos a contratar a alguien que grabe para que Marcela vaya relatando eh, la importancia de ir al lugar del hecho, el estudio del lugar y una visión puntual del caso, y hacer también, aquellos que no puedan viajar, hacer un live para que vayan viendo en tiempo real. Por eso le digo, a los que no puedan viajar, por ejemplo, María Camila, que viene de otro país, eh, hacer un live y que ustedes puedan hacer preguntas, así con esta misma plataforma, incluso también se puede hacer, ir participando en el lugar, tenemos que ir al lugar que vaya anocheciendo, y bueno, no sé, Marcelo, después vamos a hacer un asado, Y sí, pero va a sí, estar lindo porque es lo mismo que ella hizo en el lugar cuando estuvo sí, yo trabajando. quiero que Es ustedes muy bueno el autor. sí, se metan en digamos, la idea, ¿no? Esto cuando yo les digo a ustedes, hay que meterse debajo de la piel de la persona fallecida. Yo hice todo el trayecto que hizo Alos antes de morir, porque yo quería saber, en esta circunstancia tan particular que él estaba viviendo, cómo se sentía recorrer ese camino con lo que se ve, porque no es cualquier camino. Ese camino tiene un paisaje particular, en dos tramos diferentes. Yo quería saber cómo se sentía. Entonces yo fui tratando de ponerme en su lugar a la misma hora en que él transitó por ahí, porque quería ver cómo la luz impactaba, bueno, todo eso, la luz, la oscuridad, pues empezaba a anochecer. Quería ver cómo se sentía. Y la verdad que fue espectacular la experiencia. Yo le decía a Federico que a mí me gustaría que ustedes vivan esa experiencia también, que puedan compartir eso. Yo quiero que ustedes pasen por donde yo pasé, porque eso
digamos, eso los va a hacer vivir la experiencia de un modo de poderse meter realmente en la piel del fallecido, ¿no? Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Entonces, bueno, ahí yo le decía, yo dentro de poco voy, y Federico me dice, ¿por qué no lo filmamos? Y yo dije, buenísimo, lo filmemos. Primero te dije, Yo pues yo me te fui a acompaño, sacar pero fotos para que ustedes vieran. Federico me dice, no, filmemos, bueno, bárbaro. fue gracioso porque estábamos hablando y me decía, no, porque voy a ir al lugar. Bueno, pero déjame que yo te acompañe. Y después dije, bueno, pero si hay alguien que quiera venir, que venga. Pero después también lo podemos grabar y subir la grabación. Pero también podemos hacerlo en vivo. Es decir, fuimos viendo qué más podíamos sumar. Así que bueno, va a estar linda la experiencia. Bueno, listo, entonces seguimos el viernes. ¿Te parece, Marcel? Seguimos el viernes. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, hasta Que estén muy luego. bien. Chao, Fede. Chao Chao, a chao. todos y gracias.